670 AM no se hace responsable por las opiniones que fueron expresadas en el programa que acaban de escuchar, proferidas por sus oyentes, invitados o el moderador. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Lo tengo. Perfecto. En todo lo que sucede en nuestro mundo, usted va a ser parte de nuestro programa. Los espero en María Laria bajo la luna. Muy buenas noches. Bienvenidos a María Laria bajo la luna. Hoy es lunes, la luna del lunes. Ok, hoy tengo por petición popular, porque a todo el mundo le encanta, César Vidal, analista político, bueno, un hombre que tiene más de 100 libros, el más reciente, porque nunca se dice el último, Un mundo que cambia, que Víctor Manuel Caballero lo está leyendo, y le voy a dar un saludo a su madre, que nos está escuchando, y creo que ella también está leyendo El Rabino. Bueno, tengo un doctorado en teología, en derecho, es abogado, tiene un podcast que tiene millones y millones y millones de personas que lo escuchan. Además es una persona que conoce todos los temas. Tenemos a César Vidal. César, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, María. Encantado de estar en tu programa. Siempre el gusto es nuestro. Tú estudiaste en la Complutense, ¿verdad? De Madrid. Hice Derecho en la Complutense, la licenciatura de Derecho. Luego el doctorado lo hice en la Alfonso X el Sabio. Historia lo hice en la UNED, que es la universidad más grande de España. Y Teología y Filosofía estudié aquí en Estados Unidos. ¿En cuál aquí en Estados Unidos? En Lowell, en Jacksonville. En Jacksonville. Bueno, te felicito, es increíble. No sé si escuchaste que mi operador, Víctor, es fanático tuyo, está leyendo Un mundo que cambia, que es el más reciente, ¿verdad? Bueno, es el más reciente para adultos, porque en estas navidades ¿verdad? hicieron 3 álbumes Para niños. que yo escribí. Qué lindo. Yo he escrito literatura infantil y juvenil durante años, incluso he ganado varios premios de literatura infantil y juvenil cuando vivía en Europa, y la verdad es que este fue un ofrecimiento de una editorial americana de Texas, que de hecho además los álbumes están en inglés y en español, son bilingües. Wow. Son ilustrados, el texto es mío, pero el texto aparece en inglés y en español, pues porque esta es una sociedad que ya hay estados donde el bilingüismo es muy difícil de negar, ¿no? Claro que la sí. gente que vive en el sur de la Florida. Claro, aquí se habla más español que inglés. Como dijo cuando Lisa Rice una vez, creo que estaba en Fort Lauderdale, y dijo, ahora sí regreso al mainland, como que estaba en un lugar donde se habla más español. A ver, César, ¿qué me dices de lo que está pasando camino a la inauguración de Joe Biden el miércoles? ¿Tú crees que se exhiba la seguridad? Como hay gente, hay 2 arrestados, una mujer que estaba pretendiendo ser... creo que de las autoridades, no sé, y un hombre también que fue arrestado, ambos. Cuéntame. Bueno, vamos a ver. Yo creo que está bien tener seguridad, sobre todo después de comprobar que es más fácil entrar en el Capitolio, entre otras cosas, porque la policía te abre las vallas que había para proteger el Capitolio, de lo que es acercarse, pues qué te voy a decir yo, a la casa de Gloria Estefan, ¿sabes? Evidentemente es para pensar que hay que reforzar la seguridad. No tengo nada en contra de ello. Pero a mí me parece que la seguridad es un tanto excesiva. Estamos hablando Estoy de acuerdo. decenas de miles de personal armado, ¿no? O sea, es que eso es la ocupación. Es que en estos momentos, para la toma de posesión de Biden, a la que además va a ir poca gente, entre otras cosas por el coronavirus, o quizá para evitarle al nuevo presidente el ver que reúne menos gente de la que reunió su antecesor, bueno, es que vamos a concentrar más gente que la que ahora mismo hay en Afganistán e Irak sumados, ¿no? Dios mío. A mí me parece un punto exagerado, lo digo sinceramente, y vamos, lejos de mi ánimo el pensar que no tiene que haber medidas de seguridad. Yo creo que hay que tomarlas, y más después de algunas cosas que hemos visto este mes. Pero hombre, es un despliegue de efectivos que es superior al despliegue que tenemos en Afganistán e Irak sumados. Dios mío. O sea, a mí me parece que es un tanto exagerado, sinceramente.
¿Crees que puede suceder algo de aquí al miércoles? Trump creo que tiene un evento tempranito esa mañana. Bueno, ya hoy anunció que iba a hacer 100 indultos, de los cuales los que yo he leído son de Wayne por portar una arma ilegalmente, de lo cual él se declaró culpable. Y el otro es el jefe de la Asamblea Estatal de Nueva York, de apellido, bueno, ahora se me escapa el nombre, por corrupción, que creo que 10 años es lo que le habían dado, algo así, pero no se sabe todavía los demás. Se dice que no se va a indultar a sí mismo. El número de indultos de Donald Trump, comparativamente hablando, o sea, que de pronto te indulten a 100 personas, evidentemente es una lista larga, ¿no? Pero en términos comparativos, Donald Trump es uno de los presidentes que menos personas ha indultado en la historia de los Estados Unidos. De hecho, yo estaba repasando esta tarde los presidentes por indultos y Donald Trump estaba como el quinto o el sexto, empezando por abajo. Ah, ok. Es decir, de los 5, 6, 7 últimos en la lista. El presidente que más indultó, que fue Franklin Delano Roosevelt, indultó a más de 3.000 personas. Wow. Que son muchos. Es el presidente que más ha indultado. Y después venía Woodrow Wilson, venía Harry Truman, venía Jimmy Carter, es decir, han sido casi todos presidentes demócratas. Y luego ya a mucha distancia, pero ya estoy hablando de los 10 primeros, estaba Ronald Reagan, por citar un republicano, pero el número realmente de indultos, en cuanto al número de indultos, en cabeza está Franklin Delano Roosevelt y no se me ocurre que lo vayan a superar, porque verdaderamente fue mucha gente. Y luego hay, aparte de los indultos, hay una serie de amnistías que se dieron, que en cabeza también está Jimmy Carter, porque fueron amnistías, por ejemplo, a desertores de Vietnam. Y es verdad que al final la historia de todos aquellos que fueron, bueno, más que desertores, prófugos, es decir, se marcharon de Estados Unidos para que no los enviaran a Vietnam, bueno, pues estos que fueron varias decenas de miles, fue Carter el que en un momento determinado los amnistió. Pero si estamos hablando de indultos, los indultos de Donald Trump son un número bastante pequeño, es decir, Donald Trump está en la parte más de abajo del listado de presidentes, aunque yo me imagino que estos días nos van a contar que está indultando una barbaridad de gente, etcétera. Y los que van detrás de él es que indultaron a muy poca gente, es decir, por ejemplo, Washington, que fue el primer presidente, creo que indultó, si no me falla la memoria, 16 personas, y además, claro, era el primer presidente, tampoco era una cuestión de ir tirando del recurso al indulto de esta manera, pero, insisto, posiblemente el gran salto que se produce de los indultos es con Woodrow Wilson hace aproximadamente un siglo, muy poquito más de un siglo, y después ha habido presidentes como Roosevelt, Truman, Carter, etcétera, que indultaron a mucha más gente que Donald Trump. El número de Donald Trump es muy moderado, yo creo que seguramente no va a llegar a los 200, lo cual quiere decir que, por ejemplo, Bill Clinton, que no es tampoco de los que más indultó, pues más que duplica el número de los indultos de Donald Trump. Pero fíjate, Obama recuerdo que indultó a uno de los macheteros, ¿no? Uno de los que irrumpió en el Congreso puertorriqueño, que había estado ya mucho tiempo. O sea, me parece Lil Wayne, el rapero famoso afroamericano. Obama indultó a más gente que Trump, pero tampoco es de los presidentes que más ha indultado. O sea, Obama no está tan atrás como Trump en el número de indultos, pero no es de los presidentes tampoco que más ha indultado. Es decir, Clinton, por ejemplo, indultó más que él, y luego hay una serie de presidentes que, revisándolo, yo me he quedado sorprendido. Por ejemplo, el número de indultos de Carter es muy alto y Carter tuvo un solo mandato. ¿Verdad? Que fue uno de los que tuvo un solo término. Fue solamente un mandato y sin embargo es muy alto el número de indultos, ¿no? Y luego, amnistías, fundamentalmente ha habido dos en Estados Unidos, que eso se coloca
por separado de lo que son los indultos. ¿Cuál es la diferencia entre amnistía e indulto? La diferencia, vamos a ver, el indulto, la diferencia en el derecho anglosajón no es tan marcada como en el derecho europeo, pero sustancialmente el indulto es que efectivamente reconoces que una persona ha cometido un delito y se le libra de todo tipo de responsabilidad por ese delito. Esta sería la idea. La amnistía es como una especie de indulto general. Es decir, no es el indulto que yo personalmente, pues yo qué sé, le doy a... Un día se llevó un frasco de perfume en DJ, ¿no? Y entonces esa sería una medida de gracia personal que yo otorgo. Las amnistías son medidas de carácter colectivo y en Estados Unidos ha habido dos grandes que no se suman al número de indultos porque implicaron a mucha gente, a decenas de miles de personas. Una la dio Andrew Johnson, que era republicano al término de la Guerra Civil Americana, sobre todo con combatientes confederados, y entonces pues a esta gente se le dio una amnistía, tampoco muchos, pero hubo varios a los que se amnistió, y la otra que sí fue muy numerosa es la que concedió Jimmy Carter después de la Guerra de Vietnam. Es decir, esta gente que en su mayoría se marchó al Canadá y que en un momento determinado, pues donde no se iban a pasar la vida en el Canadá, no parecía que tenía ningún sentido que fueran a la cárcel caso de regresar a Estados Unidos, y el presidente los amnistió. Y son las dos únicas amnistías que han existido de este tipo, ¿no? E indultos, pues, hombre, tampoco la prerrogativa del indulto, de la gracia que existe en todos los países. Hay países donde el sistema puede ser distinto, a lo mejor en vez de ser el presidente directamente el que lo concede, es el gobierno el que lo concede, ¿no? Como sería, por ejemplo, el caso español y en otros países europeos. Pero siempre es una prerrogativa, siempre es una competencia del Poder Ejecutivo. Y en ese sentido, yo la sensación que tengo es que, pues eso, salvo el caso de Wilson, de Roosevelt, etcétera, etcétera, los presidentes en Estados Unidos no han sido tan excesivos, tan generosos a la hora de aprobar. Esa es la sensación que yo tengo, si bien, claro, algunos de los indultos efectivamente pues son llamativos, ¿no? Porque en algunos casos, en el caso de Donald Trump, parece que están más relacionados con cuestiones de carácter político, pero en otros casos, aparte de las cuestiones de carácter político, había cuestiones de carácter dinerario entre medias, ¿no? Algunos de los indultos, por ejemplo, que concedió en su día Bill Clinton, pues era a gente que ahí no había una cuestión política entre medias, ahí había una cuestión de mucho dinero entre medias. Y finalmente, pues estoy pensando en el caso de Matt Rich y gente de este tipo, se concedió el indulto. Pero en términos generales yo diría que la mayoría de los presidentes no han sido excesivos en la concesión de indultos, salvo los 6, 7, 8 que están en el inicio de la lista, y Trump es un personaje que ha sido muy moderado en la concesión de indultos. Es decir, y la prueba está en que al final los 100 que va a aprobar, que son más del 50% de todo su mandato, pues los va a aprobar en los últimos días. Es decir, no sabemos, caso de haber tenido un segundo mandato, pues si a lo mejor algunos de estos indultos los hubiera ido espaciando a lo largo del segundo mandato, y al no haber un segundo mandato, pues ahora ha sido bastante deprisa, ¿no? Pero es el caso. La otra cuestión que tú me preguntabas era si él se iba a autoindultar y a su familia. Esto se está diciendo mucho, pero yo lo veo extremadamente difícil, ¿no? Vamos a ver, para que la gente se haga idea de lo que estamos hablando, solo ha habido un presidente que ha indultado a otro presidente. No a sí mismo, sino a otro presidente. Es el caso de Gerald Ford, que verdad. indulta A Nixon. Nixon se ve en una situación en la que tiene la amenaza del impeachment. Hay bastante y renuncia de que ese impeachment salga adelante, y entonces él renunció. Richard Nixon dimite y efectivamente abandona el cargo.
sustituye su vicepresidente, que es Gerald Ford. Y lo perdonó. Posiblemente ahí hay un pacto muy claro en el cual Nixon se va sin organizar más ruido, y dentro de las condiciones de su abandono está el hecho de que Gerald Ford lo indulta y por lo tanto no se siguen investigaciones criminales contra él, ¿no? Yo en el caso de Donald Trump, sinceramente, pues no lo sé, a lo mejor si lo hubiera sustituido Mike Pence, de hecho, vamos a ver, este fue uno de los argumentos que se utilizó con Trump, a ver si se marchaba antes del día 20, ¿no? Márchese usted y Pence lo indulta a usted como a Nixon, etcétera, pero si efectivamente esa oferta se la formularon a Donald Trump, lo cierto es que él la rechazó de plano. O sea, esta es la historia que hay. Y yo, sinceramente, del conjunto de la familia, vamos a ver, la única gente que se me ocurre que a lo mejor podría enfrentarse con investigaciones de carácter criminal sería su yerno. Jared Kushner. Pero como esas situaciones no se han dado, difícilmente puedes indultar a alguien de manera preventiva. Es decir, el indulto siempre presupone o que hay una condena, o por lo menos, claro, o por lo menos está en funcionamiento una acción judicial, se va a producir una acción judicial. Y yo, francamente, en estos momentos no tengo noticia de que se vaya a producir una acción judicial contra Jared Kushner. Lo mismo la semana que viene o pasado mañana, pues nos encontramos en el Washington Post un reportaje diciendo que el juez va a caer sobre él, pero a día de hoy no es esa cuestión. Y claro, no te pueden indultar preventivamente. Claro, no se puede. Implica o que ya hay una condena, que es la inmensa mayoría de los casos, o que al menos se ha incoado un procedimiento, ¿no? O sea, no es decir, bueno, pues si acaso usted lo condenan, yo voy y le indulto, ¿no? O sea, Claro, no se puede. Eso no existe, la figura del indulto. La gente es muy amiga de imaginar, ¿no? Pero el indulto siempre presupone una condena o al menos una situación que muy previsiblemente va a derivar en una condena. Yo ahora mismo no veo que haya nadie de la familia de Trump en este sentido, e incluso yo me atrevería a decir que veo muy complicado el procesar a Trump y el condenarlo. Cuestión aparte es que procuren hacerle la vida imposible durante los próximos 4 años, a ver si le convencen para que dé la política como algo del pasado de su vida. Eso es otro cantar. Pero yo personalmente veo muy complicado y muy difícil que efectivamente lo puedan atrapar en algo ilegal, porque creo que no hay manera de hacer nada en ese sentido. A ver, se rumoraba que a lo mejor a Steve Bannon o a Paul Manafort, a Giuliani, pero todo parece indicar que no. El otro es Sheldon Silver, que es el ex speaker de la Asamblea Estatal de Nueva York, que parece que había estado convicto en 2 ocasiones por corrupción. Eso es posible, pero no sería la primera vez. Y desde luego, con absoluta seguridad, no sería el primer presidente, ¿eh? O sea, vamos a ver, por una razón natural, es decir, nadie indulta a un santo. No, claro. O sea, vamos a ver. Bueno, pero hay delincuentes y hay delincuentes. Por ejemplo, Lil Wayne estaba en su avión privado, venía aquí a Florida y tenía un arma cargada y era ilegal, él se declaró culpable, pero bueno, no mató a nadie. Ni... Yo recuerdo cuando indultaron al que asaltó el Brinks truck, ¿te acuerdas? Sí. El camión de Brinks. Vamos a ver, efectivamente hay delitos y delitos. La prueba está en que las leyes penales castigan unos más que otros. Claro. Hay delincuentes y hay delincuentes. Claro, no es lo mismo llevarse una botella de leche o un Dixie que de quiebra franciana. O sea, eso yo creo que todos lo entendemos. Pero, por su propia naturaleza, el indulto implica una acción delictiva que ya ha generado una condena o que podría llegar a generar una condena, ¿no? Y en ese sentido, pues gente implicada en casos de corrupción, pues hombre, ha habido bastantes que han obtenido una gracia presidencial en ese sentido. Es más, yo
yo en algunos casos no puedo dejar de pensar que aparte de obtener la gracia presidencial, en algún momento contribuyeron generosamente a determinadas campañas electorales, ¿no? O sea que esto también es una cosa que por lo menos te queda la sospecha con los Bush, con los Clinton y con otras estirpes políticas de este país. Pero en cualquiera de los casos, la verdad es que la facultad que le concede la Constitución al jefe del Ejecutivo para indultar, pues bueno, te puede parecer más o menos elegante, más o menos aceptable, pero bueno, es la facultad que tiene. O sea, eso es algo que no se puede negar y de alguna manera limitar ese poder, que hasta ahora no lo ha intentado nadie, exigiría una enmienda constitucional o una ley de indulto, ¿no? Que fuera una ley federal en la que, bueno, estableciera que sí, que el presidente tiene esa facultad constitucional, pero que esa facultad constitucional tiene que someterse a determinados límites, determinados procesos, etcétera. Como eso no existe, pues es una de las facultades ejecutivas del presidente que son muy generosas. Es decir, el presidente en Estados Unidos, luego cuestión aparte es que en la práctica esto no sea tan así, pero el presidente en Estados Unidos la verdad es que tiene poderes muy considerables, muy considerables. Y lo que sucede en última instancia pues es que luego existirán otros poderes fácticos que van a limitar al presidente, como hemos visto en los últimos días. Pero hay determinadas facultades presidenciales que son muy amplias y que se han utilizado y que son legales y son constitucionales. Ahora, he leído, y no sé, tú que eres, bueno, experto en derecho, eres abogado, que hay posibilidad de cuando ya Trump salga de la Casa Blanca el miércoles en la mañana, que después continúe este proceso de impeachment post el término de Donald Trump. Y escuché decir que el juicio que es en el Senado, la primera vez, la primera moción tiene que tener 2/3 partes de mayoría, pero la segunda solamente una mayoría simple de 51. O sea, ¿qué posibilidad hay de seguir el impeachment, el proceso de destitución después del término de Trump? A mí eso me parece absurdo. Desde el mismo momento en que el impeachment pretende destituir a un presidente, claro. Y el presidente Ya no está. Claro, es como si tú me dijeras que tú has alquilado una casa tuya a una familia, que no te han pagado, que has iniciado un proceso de desahucio, de evicción para echarlos de la casa, y que un día se han marchado todos de la casa en su automóvil y lo vas a desalojar. Es el proceso, ¿no? Claro. Bueno, María Laria, te sobra el dinero para gastarlo con abogados, porque esta familia ya se ha marchado de tu casa. Claro. ¿No? Entonces, esto de entrada es absurdo y la única posibilidad que se me ocurre es que efectivamente se quiera forzar en el sentido de terminar de condenar a la muerte civil a Donald Trump. Exacto. Cosa que no me sorprende en absoluto en el Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata ha tomado un derrotero que la verdad es que puede tener consecuencias muy malas para este país, y yo lo digo con inmensa pena. O sea, esa es la realidad, y que además haya incluso un sector del Partido Republicano que piense que, bueno, está bien ayudar a los demócratas en esta tarea, porque es que en 4 años se vuelve a presentar unas primarias y las gana, ¿no? Y entonces vamos a... Bueno, eso es lo que quieren evitar, ¿no? Que no se pueda volver a postular en 2024, ¿no? A mí eso me parece evidente. Cuestión aparte es la legalidad claro. de la medida, ¿no? O sea que en ese sentido esa es la otra cuestión. Yo personalmente creo que no es así. Hay otro elemento también político que creo que algunos legisladores republicanos han intentado hacer comprender a Joe Biden, ¿no? Y es que usted ha llegado a la presidencia en un proceso muy controvertido. En estos momentos, una encuesta de hace muy poquitos días del Pew Research Center señalaba que el 90% de las personas que votamos a Trump pensamos que hubo un fraude electoral. Son más de 70 millones de ciudadanos americanos. Entonces, señor presidente, no tense usted demasiado la cuerda, porque va a empezar usted la presidencia pues con muy malos auspicios.
y seguramente hay mucha gente que estaría dispuesta a ver lo que va a hacer usted. Bueno, pues si ya empezamos con continuar el impeachment de Trump y machacar a Trump y a la gente que ha estado cerca de Trump, pues vamos a empezar muy mal la presidencia. Como a esto se une que las primeras medidas, las primeras órdenes ejecutivas que piensa firmar Joe Biden son órdenes ejecutivas que pueden ser muy dañinas para este país, pues claro, aquí se puede acabar La del creando Keystone Pipeline es una de ellas. La de hay varias. oleoducto. Por ejemplo, regresamos a los acuerdos de París. Ujú. El hombre de la calle, pues a lo mejor esto de los acuerdos de París le suena lejano, pero los acuerdos de París van a limitar nuestro crecimiento económico en favor de China y de India, y China en estos momentos es nuestro mayor rival. Ya ha aparecido en la última semana algún informe que dice que para el año 28, que eso es mañana, como quien dice, China nos ha adelantado como primera potencia económica y va a ser irreversible. Y estamos hablando del año 28, insisto. Cuando nos queramos dar cuenta, ya estamos celebrando las Navidades del 27. O sea, es que esto está a la vuelta de la esquina, y entonces, si efectivamente esta vuelta, que además lo dijo Biden durante las elecciones y va a ser una de las primeras cosas que va a firmar el primer día, significa que Estados Unidos se crea un daño económico terrible que va a significar más desempleo y que además va a dar una enorme ventaja a China y a India contra nosotros. Esta es una de las primeras medidas y es una medida que va a traer mucha controversia, pero que no la va a poder frenar el Senado. Otra de las medidas es que Biden tiene intención de abrir el camino a obtener la ciudadanía a más de 11 millones de ilegales que hay en este país. Ujú. O sea, esto yo me imagino que para los políticos que esperan ser elegidos del Partido Demócrata es una maravilla, porque van a contar con 11 millones de votos añadidos. Pero eso le crea a este país unos problemas que no son pequeños. 11 millones de personas, vamos a ver, es más que la población de todas las naciones de Centroamérica sumadas. No es ninguna tontería. Y estas son solo algunas de las primeras medidas que se van a votar el primer día. Entonces, claro, si por un lado tenemos que vamos a seguir con el impeachment para machacar definitivamente a Donald Trump, y además tienes a gente como la señora Ocasio-Cortez diciendo que hay que acabar con los partidarios de Trump, y tienes al CEO de una de las grandes compañías tecnológicas diciendo que hay que iniciar literalmente una caza de brujas contra los partidarios de Trump, y además vas a iniciar una serie de medidas que son enormemente discutibles porque atacan de manera directa contra los intereses de este país. Bueno, pues vas a crear ya desde los primeros días un ambiente que además va a ser llover sobre mojado, y sería enormemente imprudente. O sea, esta es la realidad, y hay republicanos que llevan advirtiéndoselo desde el día 7, te diría, al presidente Biden. Es decir, no tense más la cuerda, porque la cuerda ya ha quedado muy tensada desde el mes de noviembre. Si usted empieza tensando más la cuerda, pues bueno, podemos tener un mandato verdaderamente tremendo. Esto añadido, que esto es bastante importante, al hecho de que hemos tenido 4 años en que el Congreso no ha hecho absolutamente nada. Porque el Congreso, que estaba controlado por el Partido Demócrata, a lo único que se ha dedicado es a ponerle palos en las ruedas al presidente Trump, a intentar sacarlo del cargo antes que acabara el mandato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hemos perdido 4 años del Congreso, que es muy grave, se mire como se mire. Bueno, y ahora pues podemos llegar a tener otros 4 años donde sí se adoptarán medidas, pero las medidas que se anuncian son a cuál peor. Voy a citar otra que es de las primeras que también se van a aprobar, no sé si en las primeras 24 horas, pero es de las que se anuncian, que es la fijación del salario mínimo, y además un salario mínimo alto. Bueno, pues
esto mucha gente considerará que es una medida maravillosa porque le van a subir el salario mínimo. Eso lo único que significa es que no tienen idea del impacto que causa el tener un salario mínimo en aquellos países donde hay salario mínimo, porque la primera consecuencia no es que la gente viva mejor, la primera consecuencia es que mucha gente se queda sin empleo, porque no es rentable tener a esa gente trabajando. Y entonces una empresa que tiene 6 trabajadores, si la obligan a tener ese salario mínimo, contrata solo a 4 o 5. Es decir, la primera consecuencia, pero esto ha pasado en todo el mundo. El caso de España es de los más escandalosos, pero no es el único. La primera consecuencia de subir el salario mínimo es un aumento del desempleo y una disminución de la contratación de trabajadores. La segunda consecuencia es que hay una serie de personas que deciden subir los precios. Yo escuchaba hace muy poquitos días a un propietario de apartamentos que tiene alquilados aquí en el sur de la Florida, y además apartamentos para gente muy modesta, precios muy modestos, que lo primero que iba a hacer en el momento en el que establezcan un salario mínimo era subir el precio de todos los apartamentos. Claro. Porque toda la gente que estaba viviendo ahí, Claro. ya sabía él que algo más ganaban y evidentemente él subía el precio de los apartamentos. Entonces, este tipo de medidas pueden sonar muy bien, pero es, yo creo que de sentido común, y es muy sabio estudiar qué efectos han tenido en otros países. Y entonces el Partido Demócrata, que ahora mismo el ala más importante que tiene en el Congreso es abiertamente y confesamente socialista, ha decidido adoptar una serie de medidas que ya se han probado en otros países desde hace décadas y que han funcionado mal. Es decir, que esto lo hiciera el Partido Socialista en España hace 40 años fue un error, pero lo puedes entender. ¿Por qué? Porque efectivamente no se había testado, no se había comprobado las consecuencias de adoptar esa legislación. Pero que a estas alturas, cuando ya en toda Europa sabes que eso ha funcionado mal, bueno, pues te puedes encontrar con unas consecuencias para el empleo terribles en este país. Es decir, podemos tener un panorama. Sucedió en Los Ángeles también, que subieron el salario mínimo, y sucedió lo mismo en Los Ángeles. Hay estados o ciudades en lo que... Pero si es que además, vamos a ver, hay cosas que son de sentido común. Si no tienes nada más que ver qué estados generan empleo en este país y qué estados, por el contrario, destruyen empleo. Y entonces, el gran problema, si es que en economía está todo inventado. O sea, cualquier cosa que ahora mismo se te ocurra, es muy difícil que se te ocurra algo novedoso, original y además que funcione. Si tú te empeñas en adoptar una serie de medidas que está más que probado y tiene malas consecuencias, pues tendrán malas consecuencias, no hay más. Esto es muy claro. Y ya en algunos sectores del Partido Demócrata que están hablando de un salario social generalizado para gente que se encuentra en determinada situación económica, bueno, eso es decir, ustedes han enloquecido, porque eso no ha funcionado en ningún sitio. Es más, tiene como consecuencia que hay sectores de la población que en Estados Unidos existen, pero proporcionalmente a lo que es Europa son todavía muy pequeños, que van a decidir que no trabajan y que viven a costa del contribuyente. Lo que eso significa para la economía y el empleo del país, esta gente no es consciente de ello. Lo único que piensan es que esto me va a permitir ganar una elección tras otra y seguir controlando el legislativo, el ejecutivo y, si puedo, el poder judicial. Bueno, pero si hay un empleador que no puede pagar ese salario mínimo y termina reduciendo la planta y despidiéndolo, entonces es un mal realmente que contraproducente. Pero además, vamos a ver, que para mí es clarísimo que hay una serie de medidas económicas que se han tomado en este país que son medidas muy perjudiciales para la economía. Y vamos a ver qué pasa. Bueno, pues en muchas ocasiones se combina la ignorancia de que se han tomado esas medidas, salvo la gente del Estado que a lo mejor ha sufrido eso, en el resto de la Unión no se entera nadie, y eso se combina con la ignorancia en
muchísimos casos de la gente. Y hay casos que a mí me parecen preocupantes. Por ejemplo, el porcentaje de cubanos que forman parte de los hispanos es un porcentaje muy minoritario. La mayoría de los hispanos de este país no son cubanos ni venezolanos, que en su inmensa mayoría están más que curados de las bendiciones que representa el socialismo. Exactamente. Entonces, aquí... Los nicaragüenses también. Por supuesto, y nicaragüenses también, y algunos bolivianos. Bueno, esa gente va a ser muy difícil que voten estas políticas del Partido Demócrata. Luego hemos visto algún caso de gente que ha endosado públicamente a Biden y tal, y en fin, eso puede tener diversas interpretaciones, pero en términos generales, ese es un electorado que difícilmente va a votar esto. Pero es que el 80% de los hispanos en este país no son ese electorado. Y presentan la circunstancia, a mi juicio muy preocupante, de que es gente que en muchos casos ha tenido que venir a ganarse la vida a los Estados Unidos a consecuencia de que en su país, donde se han adoptado medidas socialistas, es un país donde no se pueden ganar la vida. Y entonces llegan aquí y en vez de reflexionar, yo me he tenido que ir de México o me he tenido que ir de otros sitios porque una serie de medidas intervencionistas y socialistas de mi gobierno pues hacen que la economía va como va y tengo que buscar ganarme la vida al norte del Río Grande. En vez de reflexionar eso, piensan que no, que si instauran un sistema como el mismo que a ellos les ha obligado a abandonar su país, y eso lo instauran en Estados Unidos, pues que va a funcionar bien. Es decir, en mi país no ha funcionado, pues yo qué sé, porque es un país más pobre, etcétera, etcétera. Pero en Estados Unidos, que es un país más rico y que va mucho mejor, pues eso va a funcionar de maravilla. Pues no va a funcionar de maravilla ni en Estados Unidos ni en ningún sitio, porque esas medidas económicas nunca funcionan bien. Y lo que eso causa al mismo tiempo es un daño tremendo a la economía de ese país. Y junto con el daño económico, que ya es mucho, pues causa un daño tremendo en términos de seguridad ciudadana, en términos de futuro de la nación, etcétera, etcétera. Y esa es una situación ahora mismo muy inquietante. Es decir, que Estados Unidos, que muy acertadamente Donald Trump lo sacó del acuerdo de París. ¿Cuál es el acuerdo de París? Esto nos va a costar seguramente millones de empleos. Y además nos coloca en una situación de competición muy desventajosa con China. Porque cuando, al poco de celebrarse las elecciones, en torno a la fecha de las elecciones, Donald Trump, en una de las reuniones que había de política internacional, de economía, de pronto señaló que efectivamente los acuerdos de París están hechos para perjudicar la economía de los Estados Unidos y beneficiar de una manera muy desequilibrada la de China y la India. Es que ese diagnóstico es innegable, es decir, cualquier persona que sabe economía lo sabe. Entonces, ese acuerdo de París coloca una carga insoportable para la economía americana, supuestamente para que Estados Unidos no contamine, y sin embargo una carga proporcional, porque claro, se supone que si todos nos sometemos a la misma carga, bueno, pues estamos jugando de alguna manera con las mismas reglas, ¿no? Pero es que coloca una carga muy inferior sobre China o sobre India, que contaminan muchísimo más que Estados Unidos. Entonces, cuando en uno de los debates, en el último debate presidencial, yo veo que le preguntan a Biden, bueno, ¿y qué va a hacer con China usted, etcétera, etcétera? Y dice, bueno, va a jugar de acuerdo a las reglas. Y dice, ¿a qué reglas? Si el acuerdo de París lo que establece es unas reglas que son enormemente gravosas para los Estados Unidos y que son enormemente flexibles para China. O sea, es que es algo verdaderamente tremendo y esto nos hace mucho daño. Y además, vamos a ver, sobre esto podríamos hablar horas, pero China nos sustituyó hace muchos años como la primera potencia manufacturera del mundo. No vamos a recuperar jamás esa posición. O sea, la hemos perdido y no la vamos a recuperar. Y en estos momentos,
China, en algunos aspectos tecnológicos, ya nos ha adelantado y nos lleva una ventaja de varios años. Si nosotros seguimos dando esa ventaja, bueno, pues nos vamos a encontrar con que las previsiones del Foro Económico Mundial, del Foro de Davos, de que para el 2030 Estados Unidos ya no será la primera potencia mundial, Ay, van a Dios ser mío. una profecía cumplida. Y no por otra razón que por la política seguida desde la Casa Blanca y el Congreso y el Senado. También el DREAM Act, que es el Development Relief Education for Alien Minors, o sea, que es el desarrollo, alivio y educación para los extranjeros, los niños extranjeros que vinieron aquí traídos por sus padres. Eso lo puede hacer Biden como orden ejecutiva, porque tengo entendido, aunque yo sé que han tratado de hacer el deferred action, pero casi siempre inmigración es federal y debe ir al Congreso y al Senado, ¿no? Bueno, vamos a ver, esa es una medida que en este país se ha conseguido retrasar 20 años en números redondos. Y se ha podido retrasar porque al final quedaba